18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Iniciamos un nuevo tramo de Hoy por Hoy en el que vamos a repasar algunos aspectos de la actualidad en la acogedora compañía de Nacho Carretero y Nuño Domínguez, nuestro Comando N, siempre tan clarividente y siempre tan despierto. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ya contento de que llega el fin de semana. Ya está, ya está. Mira, además te voy a decir una cosa. Como he trabajado el domingo, todavía estoy más cerca del fin de semana. Bueno, está hecho ya. Ya está hecho. Pues sí. Ahora estoy casi a jueves a mediodía. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos bien, días. hoy ya es el típico día tonto, ¿no? De salir a tomar un par de cañitas. Si el jueves es juernes, el martes no sé cómo... Es complicado, es complicado. Antes de nada, Nacho, vamos a celebrar contigo, ya lo celebraremos cuando podamos bien, a pesar de que en Madrid Ayuso deja celebrar las cosas, pero ya lo celebraremos cuando podamos, esas noticias que llegan desde los juzgados, porque después de casi 4 años de proceso judicial, el martes pasado, que además no nos dio tiempo a comentarlo, el Supremo por fin desestimó los recursos interpuestos por Alfredo Bea Gondar, exalcalde de Ogrove, que en su momento logró que se secuestrara tu libro Fariña, por lo que tú comentabas de él, por lo que decías de él, de este alcalde en esas páginas. Esto ya no da margen a nuevos recursos, ¿no? Bueno, yo voy a tocar madera. Se supone que no, esta es la última instancia de un recurso al Tribunal Supremo. Esto, como decías, viene desde hace 2018, cuando secuestran el libro. Nosotros recurrimos a la audiencia provincial, nos dan la razón, liberan el libro, luego la sentencia es favorable, desestima la demanda, pero este hombre recurre todo al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo se pronunció el otro día diciendo que se acabó, que queda todo desestimado y que además nos tiene que pagar unos daños y perjuicios. Se supone que ya está, yo respiro, pero no sé, ahí hay otras instancias. Claro. Yo es que me veo en Estrasburgo. Claro, Estrasburgo es lo que iba a decir, claro. Es lo último que bueno, si tienes que ir físicamente a Estrasburgo, ya te acompañamos nosotros. Sí, hacemos el programa ahí desde Estrasburgo. Porque de todas formas, a pesar de que el final era previsible, bueno, se veía que fuera esto, pero sí que es verdad que pasar por todo este proceso es de 2018, dices. Sí, es verdad que yo, digamos que cuando la audiencia provincial liberó el libro y luego el propio juzgado de Collado Villalba desestimó la demanda, para mí ahí ya se había acabado porque no, me costaba imaginar muchísimo que el Tribunal Supremo pudiera revocar todo esto. Pero bueno, siempre estaba ahí, la cosa ahí de fondo, y creo que es una buena noticia, no solo para mí, desde luego que lo es, porque ya estaba deseando quitarme definitivamente de este tema, que nunca tuvo sentido porque no tiene vuelta de hoja, es una afirmación pequeña, certera y veraz que hay en el libro y que no tenía más vuelta de hoja que eso, pero creo que también es una buena noticia para el periodismo en general y un mensaje a toda esta gente que intenta aprovecharse del periodismo y del trabajo de los periodistas para sacar rédito. Pues es un mensaje de que la justicia no va a tolerar eso, o por lo menos no debería tolerar eso. Y que ha sido tu mejor publicista, porque no hay que... Tampoco vemos ahí has estado bien, Nuño, ahí has estado bien, ahí me has gustado. A ver, yo siempre digo que no es incompatible. Es verdad que hoy prohíbes un libro, bueno, pues lo que vas a hacer es generar una atención y se multiplican las ventas. Claro. Ahora, como periodista no se lo deseo a nadie, es un trago muy desagradable. Claramente. Programón de ciencia, Nuño, aspirantes astronauta. Sí, yo también estoy planteándome, lo que pasa es que siendo de letras... Claro, yo de todas formas estaba diciendo antes que a mí, porque no se me ha ocurrido a tiempo, pero yo mandar a alguien del equipo a hacer todo el proceso. ¿También podría ser alguno de vosotros dos? Bueno, ahí yo lo dejo. El proceso de preparación para ser astronauta. Preselección, claro. ¿Y el libro que te saldría de ahí, Nacho? Wow. Bueno, y el proceso pero si yo no sé dividir con caja. Yo me olvidé de cómo se hace una división con caja, te lo digo en serio. Imagínate yo de astronauta. Hablando de ciencia, y lo que yo no sé muy bien es lo que dice la ciencia de hasta qué punto es aconsejable, atención a lo que os voy a plantear ahora, dormir o no con calcetines. Eso es por lo que al menos apuesta la doctora Jess Andrade, que se ha hecho viral en un vídeo en TikTok apostando porque los calcetines hace que nos durmamos antes. So let's talk about people that wear socks to bed. So wearing socks makes your feet warm and this opens up the blood vessels that cools the body down. Ella dice, hablemos de las personas que usan calcetines para dormir. Los calcetines calientan los pies y abren los vasos sanguíneos que enfrían el cuerpo. Cuando el cuerpo está frío, el cerebro entiende que es hora de ir a acostarse, así que la gente que lleva calcetines se suele dormir antes. Hombre, ¿Tú duermes con calcetines, Nacho? No, ciencia. Eso de ciencia no. Yo creo que ella duerme con calcetines y ha intentado buscar un respaldo científico a su ¿Tú no te lo crees? gusto. ¿Tú que eres el hombre de ciencia de este programa? No sé, lo tendría que estudiar el tema, pero bueno, yo tengo que decir que yo sí me voy a la cama con calcetines y luego me los quito. ¿Ah, sí? Ya cuando hace calorcito, ya cuando has cogido el calorcito del edredón, te los quitas. Atención al titular. Sí. Nuño Domínguez se va a la cama. No eres el único, te voy a decir. Sergio Castro dice que duerme con calcetines también. Claro.
Y aparte tienes una gama de calcetines, unos de invierno, otros de verano. A mí mi novia duerme con calcetines y cuando ya lleva 2 horas se los quita. Claro. Qué calor. Y yo digo, pues entonces ¿para qué empiezas con calcetines? Yo es que al revés, me agobia mucho dormir con calcetines. A mí es que lo que más me gusta además es sacar los pies por la cama, porque si te entra el fresquito en los pies se te refresca todo el cuerpo. A ver, Nuño, estudianos esto. El próximo martes vengo con un estudio científico. Porque a lo mejor esta señora que se llama Jess Andrade, a lo mejor tiene razón y hay que dormir con calcetines. Puede ser. Bueno, ahí lo dejamos. Seguro que ahora mucha gente está pensando en ello. A mí estéticamente no me gusta mucho, ¿no? Y para otras cosas, que lo hablábamos antes, Nacho y yo fuera de micrófono. Sí, pero vosotros dos, tú duermes con calcetines y la novia de este duerme con calcetines. O sea, tenéis un panorama de pareja. Bueno, terrible. Venga, en unos minutos. Ambiente a tope. Ambiente a tope. Vamos a saludar. ¿Pata de guatiné también? No, sin pata de guatiné. Vale. Vamos a saludar a Michel Franco, realizador mexicano, director de Nuevo Orden, una película que ha levantado mucho revuelo en su país, en México, porque hace una contundente crítica a la corrupción y a los abusos del poder. Está premiada con el León de Plata en el pasado Festival de Venecia. La vamos a poder ver desde este viernes en los cines de nuestro país, así que en unos minutos hablamos de la película, hablamos con su director. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Acostumbrado a sembrar polémica, a hacer pensar con un cine crítico y social, hablando por ejemplo de temas como el bullying o la eutanasia, su última película, Nuevo Orden, no es una excepción. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Por favor, bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! En un tiempo marcado por la protesta de colectivos como los chalecos amarillos en Francia, el ascenso mundial de la extrema derecha, Fellázadtak a brüsszeli bürokraták, a liberális világmédia. For that reason, we will soon begin the construction of a great wall along our southern border. Ahora esa Canarias que se desangra tiene que soportar la invasión migratoria que ha sido impulsada. El movimiento Black Lives Matter. Whose streets? Whose streets? Whose streets? O la llegada de la pandemia, que en un país como México ha dejado a 60 millones de ciudadanos sin agua corriente para seguir las directrices de las autoridades cuando piden aquello tan habitual que es que se laven con frecuencia las manos con agua o jabón. Bueno, 60 millones de ciudadanos no tienen agua corriente para poder hacer esto. Son algunas de las semillas que ayudaron a Michel Franco a sacar adelante una película que destila insatisfacción y desigualdad a partes iguales. ¡Mantengan la calma! Para recibir suministro de agua necesitamos orden. Todas las familias van a alcanzar. Esta mañana, ya saben, en compañía de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez. ¿Habéis visto la película? ¿Qué te ha parecido, Nacho? Sí, la vi ayer, me gustó mucho y me parece dura, potente, no te deja ahí un mal cuerpo. Y yo creo que eso es algo positivo de la película, en el sentido de que a veces este tipo de temáticas que tienen que ver con las revueltas, con la revolución, con el hartazgo de las clases desfavorecidas, tienen algo de mitificador, tienen algo de romántico, hasta de cool, y creo que la película lo pone muy en su sitio. Es violento, es desagradable, es como es una revolución, que es un fracaso y por tanto es un episodio muy desagradable. ¿Y a ti, Nuño, qué te ha parecido? Lo que habláis, es una película que te deja, que genera mucha inquietud y que te hace pensar mucho. Y sobre todo yo estaba pensando lo que pensaba Marx con la revolución, ¿no? ¿Dónde sucedería? Él no pensaba que fuese Rusia, pues yo pensaba, ¿sería México el país en el que pasase? ¿Podría pasar también en España? Porque las cosas que describe la película en México también existen en España o en Europa a otros niveles y muchos otros países, ¿no? Entonces, da mucho que pensar. Michel Franco, muy buenos días. Buen día, muy contento de estar aquí y complacido de cómo han descrito la película, y creo que el dato que diste sobre los 60 millones de personas que en México no tienen agua corriente de manera regular, pues resume lo problemático que es vivir en México si no eres privilegiado, que es el caso de la gran mayoría. Y entonces, claro que creo que México, Brasil y algunos países, Venezuela ni hablar, son los que podrían
presentar un escenario similar al que en mi película Nuevo Orden se muestra. Tú, al margen de mostrar algo como esto, una realidad tan cotidiana, estamos aquí todo el día, las autoridades de todos los países pidiendo lávense ustedes las manos, bueno, es que hay 60 millones de personas que no pueden porque no tienen agua. Al margen de poner esto sobre la mesa, de ponerlo en el foco, de que gente como nosotros nos enteremos de esto, ¿el objetivo también es remover conciencias o levantar que la gente se mueva? Mi objetivo principal es hacer buen cine. Lo que yo entiendo, eso es muy subjetivo, ¿no? Pero el cine que a mí me gustaría ver. Y la forma es muy importante en el cine y me concentro mucho en que el sonido y en que las actuaciones y en que en el lenguaje cinematográfico pues presente algo. Si no estoy descubriendo el hilo negro, que es muy difícil, al menos presentarle al público una película que no han visto antes. Pero ayuda mucho tener una temática que es imposible ignorar. Me gusta decir las cosas como son, llamar a las cosas por su nombre. Y creo que lo que no queremos reconocer de la actualidad, si nos cegamos a aceptar lo equivocada que es la manera en que estamos viviendo, estos problemas nos van a rebasar. Entonces, el cine es un gran medio para hablar de esto, es un espejo que nos muestra a veces un lado que no nos gusta ver de nuestra sociedad. Y eso es Nuevo Orden. Para que los oyentes lo entiendan bien, Nuevo Orden, esta película es una distopía en la que se reflexiona sobre lo que pasaría si la mayoría de la gente se revolviera, por ejemplo, frente a la corrupción, frente a las injusticias sociales y qué consecuencias tendría ello. ¿Tienes la sensación, Michel, de que vivimos en un tiempo en que de alguna manera se está, yo no sé si normalizando o estamos anestesiados los ciudadanos ante la injusticia social? Completamente, y se justifica además. Yo tengo 41 años y crecer en México es escuchar desde muy pequeño la situación es así y hay que acostumbrarse y hay que aceptarlo. Es injusto, pero ni hablar. Pobre gente y ni modo. Y yo desde niño me acuerdo que con claridad que pensaba, pero no es cierto, no es normal, no hay que aceptar que la gente viva de esa manera. Y hay que ponerse en sus zapatos, hay que tener empatía. Y esto pasa en todos los aspectos, en la corrupción, en los feminicidios, pasa en todo. La gente está como paralizada. Creo que mi película no solo habla de la actualidad en México. Podría ser una película francesa o española. Sí. Pero es cierto que en México, además de los 60 millones de pobres que hay, se asesinan a 100 personas por día y en términos de feminicidios estamos pues tal vez es el país con más feminicidios. Entonces pues hay gente que se ofende en mi país, que se molesta de que yo hable así, pero creo que lo que yo hago es más positivo y propongo que por lo menos reconozcamos lo mal que está todo y decir el statu quo es insostenible, porque de otro modo, ¿cómo vamos a cambiar? Y es muy egoísta no hablar del sufrimiento del otro. Ojo, yo no estoy proponiendo que la salida es una revuelta violenta, lo que estoy diciendo es cambiemos las cosas para no llegar a ese punto. Decía que el punto de partida o el tema que eliges para esta película, que me parece uno de los puntos esenciales o que más recorrido puede tener, porque de todos los indicadores que nos muestra pues la humanidad de los últimos 100, 200 o 300 años, la desigualdad es de los pocos que no termina de mejorar y sí que mejora. Al contrario. Pues, va peor. Exacto. Entonces, la desigualdad es como el gran desafío y en Latinoamérica es como un exponente muy claro porque es muy visual, es muy física la desigualdad, con barrios colindantes, con clases que viven en el mismo territorio y en universos diferentes. Pero una lectura que se desprende de tu peli, y tampoco quiero hacer spoiler, pero es que la revuelta, la revolución, el hartazgo, en realidad puede conducir a situaciones insostenibles y no es esa gente que se revuelve, que se levanta, la beneficiada de ese levantamiento. Rara vez hay gente que también piensa que entonces mi mensaje es no se levanten porque va a salir peor. Porque no va a servir de nada. Y no es el caso, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy señalando es que es muy complejo y que a río revuelto pues hay que ver quién va a sacar provecho no quiero hacer spoilers, claro, pero
En mi película hay un tema de militarización muy fuerte que también es central en la película. Como bien decías al inicio, se tiende a romantizar el tema de las revoluciones, incluso cuando te lo enseñan de chico en la escuela, ¿no? Te dicen la Revolución Francesa y la fraternidad y legalidad y qué lindo, pero se nos olvida todo un lado sumamente violento y cuánto realmente de esos ideales se llevan a cabo. Es más, si hablamos de los chalecos amarillos, nunca quedó claro si hay detrás una ideología, si son de izquierda, de derecha. Hay todos los extremos, se mezclan, hay edades, estratos sociales. El único común denominador es la gente está harta y ya no creen en los líderes, en los políticos, hay una crisis, creo que en todo el mundo, que no sabemos cómo afrontar, y entonces nos topamos con gobernantes de política. No quiero hablar, pero hablar de Trump es como mexicano, me siento obligado a decir, pues, de lo peor que le ha pasado al mundo y a Estados Unidos y a México, porque pues lo tuvimos ahí encima insultando a los mexicanos y demás, pero bueno, no nos desviemos. Mi película empieza para no es spoiler, pero para que se lo imaginen un poquito, en una boda de clase alta en la Ciudad de México, y están llevando a cabo su festejo a pesar de que saben que el país está a punto de estallar, pero esta clase privilegiada pues quiere llevar a cabo su boda. La boda además la usan para los negocios corruptos que tienen con políticos que son invitados y demás. Y pues esto también, bueno, ya luego hay una irrupción ahí violenta, hasta ahí voy a contar. Pero esto, curiosamente, durante la pandemia también lo hemos visto. Creo que en España ha sucedido como en México. Gente que hace su boda, su cumpleaños. Gente que sigue haciendo su vida como si no pasara nada. Y me da igual que quién se enferme. Yo que soy de esta burbuja privilegiada, pues voy a seguir adelante con mi vida maravillosa. Y esta burbuja privilegiada, cuando ve tu película, no sé si has tenido algún tipo de reacción. ¿Qué dice esta burbuja privilegiada? Pues muchos se sienten, a ver, a los que les queda el saco, por lo general se sienten ofendidos y buscan descalificar la película. Otros están asustados y dicen, es que esto puede pasar. Digo, bueno, pues si te da tanto miedo que pueda pasar, cambia tu manera de vivir. Y replanteemos qué es lo que estamos haciendo mal. No solo digas me da miedo y punto. De todas formas, hay un dibujo en la peli muy interesante de los personajes no están caricaturizados. No está claramente la clase alta son los malos y se comportan fatal todo el rato, porque encontramos personajes en tu película de clase alta con buen corazón, con buenas... Y de la misma manera, gente de abajo con crueldad y con malas intenciones. Y eso lo hace mucho más realista. En esta amalgama que decíamos, al final todos son personas y cada uno se va buscando la vida. Y es que casi nunca en películas de esta índole no se atreven a retratar a la clase trabajadora como pues personajes capaces de ser crueles, y eso me parece también idealizar. En mi película no hay buenos ni malos, ni los ricos son malos o buenos, como acabas de decir. Son personas. El mismo personaje en el minuto 10 puede ser bueno y en el minuto 45 puede ser entre comillas malos, porque así somos los seres humanos. Y una buena película, igual que un buen libro, tiene que dotar a los personajes de esa tridimensionalidad. No, yo solo quería hablar de que también hay un componente racial muy importante en tu película. Es decir, lo hablas o las cosas se muestran sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Que hay esa diferencia de clases también es una diferencia de color de piel, ¿no? Sí, eso obedece a la realidad. Ustedes han visto seguramente todas las telenovelas terribles que México durante muchos años exportó, que ahora son series de Netflix, pero son culebrones igual. Pero bueno, en todas esas telenovelas la clase alta, pues sí, es de tez blanca y quieren vivir como europeos y están muy orgullosos de decir, pues yo soy casi español o de origen francés, y todas estas pues cosas que hacen ver que ser mexicano sería menos motivo de orgullo, y eso también está muy mal. Ese es un problema de mi país muy fuerte. Ahora, retrato las cosas como son, y eso también ofendió a mucha gente, pero es cierto que en mi país
La clase privilegiada es casi toda, pues sí, muy, muy, muy blanca y muy orgullosa de ello, y encarnan el racismo. Mi película critica el clasismo y el racismo, y entonces mucha gente se confundió en México creyendo que la película es clasista. Lo que pasa es que, como decía, es un espejo, y a veces a la gente no le gusta lo que ve en el espejo del cine porque muestra el peor lado de la sociedad. Hay gente que la ha comparado con Parásitos. Para mí fue interesante porque el rodaje terminó de Nuevo Orden, lo terminé como 4 o 5 de mayo del 2019. 3 semanas después el palmarés de Cannes le dan a Bong Joon-ho la Palma de Oro. Y 4 meses después Joker en Venecia, que también la han comparado. No es sorpresa, al mundo le urge resolver el problema de la desigualdad, que no vamos a poder resolver, pero al menos hay que discutir y entender, y el cine sirve para ello. Creo que hay similitudes con Parásitos, y a la vez es una película completamente diferente, pero lo tomo como un halago porque es una gran película, Parásitos. Es rodada previamente a la pandemia, sin imaginarte, sin que te pasara por la cabeza, en la que estaríamos en el momento del estreno de la película, ¿no? Sí, hay coincidencias. Como vayan al cine y van a ver toques de queda y van a ver una escena en la que hay rocian de desinfectante a la gente que va a trabajar a los barrios de clase alta, y pues sí, parece que estamos viendo. Y ahora lo ves y dices, bueno, pues era lo normal, eso era lo normal, ¿no? Pero claro que lo rodé un año antes y no podíamos imaginar todas estas coincidencias. Pero no, por un lado es una coincidencia, pero por otro lado se veían venir ya la necesidad de controlar de los gobiernos en casi todos lados. Esto es lo grave. En vez de remediar el tema de la desigualdad para que entonces no lleguemos a esa explosión, lo que están haciendo es militarizar y fortalecer los sistemas de control para que cuando estalle puedan controlar y reprimir. Y creo que con esta pandemia están los gobiernos en todo el mundo ganando mucho control, que difícilmente van a soltar una vez que esto pase. Michel Franco, director de Nuevo Orden, película que no les va a dejar indiferentes, galardonada en el pasado Festival de Venecia. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bien. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Nacho, ¿qué te pasa? Estás en la radio. Me acabo de liar y en vez de los auriculares me puse la mascarilla. No sé por qué. Bueno, 10 y 37 minutos de la mañana, 9:37 en Canarias. La verdad es que tenía muchas ganas de empezar hoy la sección del planeta, porque en los siguientes minutos vamos a hablar de una nueva era de la exploración espacial. La ESA, la Agencia Espacial Europea, por primera vez en 11 años, atención, busca astronautas. Buenos días a nuestros astronautas destinados en la Antena Espacial Internacional. Es un día precioso. Perfecto para contactar con nuestros vecinos lejanos del espacio. Hoy, 16 de febrero, la Agencia Espacial hará el anuncio. Pretenden reclutar a 100 nuevos empleados por año y los seleccionados van a trabajar junto a los astronautas que ya están en activo. A ver, Nuño, se buscan astronautas. Ya solo decirlo así es emocionante. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los aspirantes? Todavía no han dado detalles. No han dado los datos. Solo han dicho que hay un plazo del 31 de marzo al 28 de mayo de este año. Todo se hará por internet, por el portal de empleo de la Agencia Espacial Europea, y esperan que la selección final se haga en octubre del próximo año, 2022. Y quieren que bastantes de los aspirantes, o muchos de los aspirantes, sean mujeres. Mujeres, porque hay una sangrante diferencia entre hombres y mujeres en el cuerpo de astronautas europeos desde finales de los 70, cuando empezaron a reclutar solo 3 mujeres y no sé si 20 y tantos, 30 hombres, ¿no? Y ahora se presentan y les van a hacer pruebas durante el verano y en octubre el proceso de selección dura un añito.
la última vez que lo hicieron en 2008-2009 tardan un año. Y ahí será duro, ¿no? Será un proceso... Es duro y yo creo, por lo que he podido ver del proceso anterior, hay mucha prueba psicológica. Es decir, creo que lo que buscan sobre todo son mentes fuertes y calmadas y capaces de controlarse a sí mismas en los momentos más tensos, ¿no? Más que estén fuertes, que también tienen que estar fuertes físicamente, pero la cabeza yo creo que aquí es lo que manda. ¿Tú de pequeño no querías ser astronauta, Nacho? No, a mí siempre me dio mucho miedo la idea de... ¿Y tu Nuño tampoco? La verdad es que no, pero quería ser corresponsal de guerra, que es peor. Bueno, sí, exacto. Bueno, o a veces es peor cualquier otra profesión que te parece que no tiene ningún riesgo. Vamos a conocer esta mañana a dos de esos aspirantes. Desde Radio Sevilla nos acompaña Guillermo Rojo, es atleta, guía paralímpico y preparador físico de astronautas. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. A ver, preparador físico de astronautas, y ahora te presentas tú. ¿Por qué has decidido presentarte? Bueno, pues sí, yo me dedico a la industria del espacio, ¿no? Actualmente estoy trabajando en misiones análogas a Marte y simulaciones en la Luna. Trabajé en 2017 en la Agencia Espacial Europea, así que bueno, conozco bastante bien los procesos de selección y un poco de los requisitos, sobre todo a nivel médico-físico, que son necesarios para ser astronauta. Claro, tú juegas con ventaja, porque si entrenas a otros, tú ya te lo sabes todo. Lo bueno es que ya tengo determinados más o menos los requisitos físicos que son necesarios. Esos más o menos los podría cumplir. Y bueno, la parte dura, pues como decían anteriormente los compañeros, pues viene determinada del perfil psicológico, ¿no? Como decían, es importante tener un carácter muy racional, muy poco emocional. De hecho, como anécdota, pues ahí en el Centro Europeo de Astronautas, la persona más racional que he conocido en toda mi vida, incluyendo astronautas y no astronautas, se llama Samantha Cristoforetti, astronauta de la Agencia Espacial Europea, y es la persona casi más robotizada que conozco. Espero que no me esté escuchando, pero... Y la única mujer astronauta en activo del cuerpo de astronautas europeo. Efectivamente, bueno. pero además es que son personas súper inteligentes y principalmente lo que se busca es eso, ¿no? Que en un riesgo o en una misión de estas características, donde obviamente pues hay riesgos inherentes a ello, pues se sepa tomar decisiones racionales y seguir protocolos más que pues, cosas más emocionales que pudiesen surgir. ¿Y en cuanto a requisitos físicos? Bueno, principalmente los requisitos físicos son importantes, vienen principalmente determinados por la ausencia o la poca probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares o musculoesqueléticas, y luego pues es verdad que a los astronautas seleccionados se les hace un screening médico físico muy importante. Al principio, pues obviamente tienen que estar en la media, ¿no? de valores a nivel, por ejemplo, de volumen de oxígeno máximo, que es un marcador de capacidad aeróbica o de resistencia, ¿no? Que tiene que estar, creo que era 32,9 mililitros por minuto por kilogramo, que es, para que nos hagamos una idea, un atleta de fondo pues tiene entre 70 y 80, ¿no? Y una persona normal tiene entre 40 y 50, es decir, que tienes que estar muy mal físicamente para que te descarten como astronauta. Luego es verdad que a medida que ya te han seleccionado, pues ya pues se hace un screening muchísimo más detallado, se hace antropometría, se mide la flexibilidad, se mide fuerza de agarre, fuerza de core, fuerza muscular en general. Imagino lo que no puedes bajo ningún concepto es marearte. Porque hay gente que se marea en el coche y esa gente está descartada automáticamente. Pues te contaré que es un efecto muy común en el espacio. La microgravedad provoca un efecto a nivel fisiológico que se llama motion sickness, y esto resulta porque los inputs, es decir, los estímulos que nos llegan a través del oído interno, los canales semicirculares y órganos otolíticos, que bueno, son los que nos hacen ver la posición de la cabeza, ¿no? Sí. Y a nivel de los usos musculares y propioceptores no coincide. En la Tierra sí coincide porque estamos fabricados, ¿no? Estamos creados con la estimulación de una fuerza muy importante, es la fuerza de la gravedad, y como estos inputs no coinciden en el espacio, pues ocurre esto: mareo, ganas de vomitar, todo pues esto. Me descarto, porque yo en el coche no puedo hacer otra cosa que no sea mirar al frente, pues imagínate pero nada, cuando a veces me dicen busca en el bolso, no puedo bajar la cabeza, una me cosa descarto. es marearse en un coche y otra en un cohete espacial. Me descarto, yo que iba a presentarme ahora porque estoy en plena forma y todo, debo tener todo bien, pero me descarto. Anímate. No, a mí por edad, yo creo que por edad no pasaría el corte. Aquí en Radio Madrid, Jorge Pla García es investigador en ciencias planetarias en el Centro de Astrobiología de Intra. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú te presentaste en la convocatoria de hace 11 años? Correcto. ¿Y aquello cómo fue? Pues no me seleccionaron
¿Dónde fallaste? ¿En la cabeza? ¿En el cuerpo? Bueno, directamente no llega a pasar el corte. Me dieron las gracias y me recomendaron que me presentara a la siguiente convocatoria. No pensé, o sea, ellos mismos te invitaron a presentarte en la siguiente. Eso es. No pensé que llegaran a 11 años. Ha pasado mucho tiempo. Lo que he hecho ha sido aprovechar ese lapso de tiempo para prepararme mejor, y ahora, después de 4 misiones espaciales a Marte, o 4 másteres y un doctorado, y manteniendo la forma física, yo creo que ahora las posibilidades son mucho mayores. A ver, 4 misiones espaciales a Marte, cuenta, porque parece que hayas ido a Marte 4 veces. Bueno, en España la verdad es que tenemos mucha suerte de tener instrumentación en el planeta rojo, y en mi caso concreto pues he tenido la gran fortuna de participar en 4 misiones, una de la Agencia Espacial Europea, el rover ExoMars, y en 3 misiones de NASA, Curiosity, InSight y Perseverance, que es la que aterriza este jueves. Que aquí Jorge y todo su equipo van a aterrizar en Marte este jueves. Sí, es semana de tensión. Hoy es la rueda de prensa de la convocatoria de astronautas, cuando el mismo jueves estamos tocando suelo marciano. ¡Qué bueno! Sí. Y además es que me encanta porque estamos tocando como si él estuviera subiendo, claro, no forma parte de esa operación, ¿no? Sí, bueno, hablo de forma global, porque al final es un hito de la humanidad, y yo creo que debemos sentirnos todos partícipes de este hito de la exploración espacial. ¿Tú qué eres de formación? ¿Qué has estudiado? Yo estudié ingeniería informática, lo cual la verdad es que es una herramienta muy, muy potente que me sirve a día de hoy, y después me formé como astrofísico. Hice varios másteres en ciencia espacial, en astrofísica, en meteorología también, para entender el tiempo de Marte, y luego ya hice el doctorado en atmósfera marciana. Eso tradicionalmente es una de las cosas que juega a favor de los candidatos. Siempre se potencia gente que tenga carreras de ciencia, carreras técnicas, ingenierías. ¿Y tú, Guillermo, qué has estudiado? Pues yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y bueno, también he estudiado varios másteres como Jorge, bueno, pues aplicados siempre, ¿no?, a la industria del espacio, y la verdad que la idea es, justo ahora, este año voy a empezar el doctorado, y la temática va a versar sobre el desarrollo de dispositivos de entrenamiento en el espacio para futuras misiones a la Luna, a Marte. O sea que, y bueno, pues un placer saludar a Jorge, porque la verdad es que le llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, a su equipo también de Green Moon Project, de Jesús Martínez Frías, José María Ortega, o sea, unos cracks, y no me puedo imaginar lo nervioso que tiene que estar a 2 días de... A punto de aterrizar en Marte. Y aquí le tenemos sentado en el estudio de Gran Vía 32, no me lo puedo creer. Está costando dormir, sí. Sin despeinarse. Sin despeinarse. Mejor se está estrellando la nave y tú aquí. No, que iba a decir, la pregunta desde el pueblo llano, desde la ignorancia. Tú, que estás cerca y que el jueves aterrizáis esto, ¿cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que ese aterrizaje sea con tripulación? ¿A cuánto estamos de llegar a Marte? Yo soy optimista por naturaleza, lo que pasa es que hay que ser bastante realística. Yo soy escéptico con los plazos que ha dado NASA. Se habla del año 2035, 2038. Yo creo que va a ser más en la década de los 40. Lo vamos a hacer seguro, no me cabe ninguna duda, pero no en los plazos tan optimistas que se han dado. Bueno, pero lo veremos en cualquier caso, ¿no? Sí, si nos cuidamos. Sí, hay que ser optimistas. Sí, lo veremos. Yo espero no retransmitirlo. Con eso lo contaremos. Pero es que esta jornada es muy interesante, porque ya no solo es Marte, es que van a ser los primeros que también pisen la Luna. La NASA quiere que la primera persona que vuelva a pisar la Luna sea una mujer, y probablemente haya astronautas europeos y mujeres astronautas europeas que puedan hacer lo mismo en un plazo más corto que ir a Marte, ¿no? Cuando me decías que durante este tiempo, de la última vez que te presentaste hasta ahora, te has aprovechado para prepararme, ¿qué es lo que más has preparado? Porque aquí hemos hablado, antes lo hablábamos con Guillermo, del físico, de las condiciones físicas, de la cabeza, como hablaba Nuño, también de la formación. ¿Qué es lo que más has preparado? Yo destacaría sobre todo el haber tocado las ramas tanto de ciencia como de ingeniería, porque la base como ingeniero es fundamental, y también la parte más científica de cómo desarrollar todas estas tareas. Pero al final, bueno, coincido con Guillermo que la parte física es fundamental. Yo tuve además la suerte de jugar 12 años en la Liga Nacional de Waterpolo, que yo creo que eso fue fundamental para formar mi cabeza en cuanto a las tomas de decisiones en momentos críticos, y sobre todo tener sentimiento de equipo, de subordinación, de agachar la cabeza y de recibir órdenes, que en el espacio es fundamental. Claro. Guillermo, ¿la cabeza se entrena?
Sí, bueno, obviamente la cabeza se entrena en uno de los procesos, ¿no? Cuando seleccionan un astronauta, el proceso de entrenamiento, o sea, no acaba ahí. Es decir, tienes entre 3 y 4 años de entrenamiento, desde el entrenamiento básico que dura 12 meses, entrenamiento avanzado que dura otros 12 meses y un entrenamiento específico donde se entrenan pues tareas de supervivencia y escenarios en máxima exigencia y máxima presión, ¿no? Por tanto, algo que hacemos también en la Tierra, que son misiones análogas, por ejemplo, HI-6, Samadhi 20, que es del Australian Space Forum en las que participo, es curiosamente eso, es seleccionar astronautas y seleccionar perfiles psicológicos que respondan muy bien ante este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, al final tienes que ser consciente de que si te vas a Marte, pues si ocurre algo crítico, tienes que ser consciente de que... Que si vas a Marte y ocurre algo crítico, a lo mejor no vuelves de Marte. Pero no es lo mismo que no volver de Majadahonda. Yo también me imagino que no solo en una situación crítica, que la preparación psicológica tiene que ser ya un perfil de gente que, bueno, aunque suene a chorrada, pero que no se agobie, que no te dé un ataque de ansiedad, que no estés agobiado en un espacio cerrado, porque yo imagino, sales ahí al espacio, te ves ahí en medio del espacio y como no tengas una mente armada y preparada, bueno, es que pues, preparas. Y creo que también hay mucho de gestionar bien la competitividad, es decir, tú quieres ser el que vaya, pero tienes que también querer que el equipo gane, ¿no? O sea... Sí, lo más importante es que al final el éxito de la misión, ¿no? El bien común es lo más importante. De hecho, en este tipo de misiones análogas, claro, tenemos entrenamiento porque sabemos qué perfiles responden mejor que otros y sobre todo se hace un screening a nivel psicológico y sociológico, porque al final no olvidemos que las tripulaciones de este tipo de misiones son muy heterogéneas, es decir, pues hay rusos, hay chinos, hay europeos, es decir, y al final, aunque cada vez somos más globalizados, pues siempre hay un gap ahí de cultura, ¿no? Y esto pues hay que tener claro que va a existir y hay que saberlo gestionar también. Hablaba Guillermo de una astronauta, Jorge decía que es la más robótica que conoce, hay que ser muy frío, hay que tener la cabeza muy fría. Es fundamental y la inteligencia emocional juega un papel clave en todo esto. Hay que saber asumir cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar y sobre todo no dejarte llevar por el pánico en los momentos en los que algo no funciona y se escapa a tu control. Es fundamental. Por eso, bueno, tengo la suerte además de tener amistad con una psicóloga que se ha especializado en psicología espacial, con Elena Montero, y ella me dice que todo este tipo de habilidades psicológicas son fundamentales. Por ejemplo, el de la comunicación. Al final es importante tener la cabeza fría, pero es muy importante también ser muy buen comunicador, porque al final un astronauta representa a su país, es una especie de embajador, o sea, tiene que saber transmitir al público general todo lo que está viendo y todo lo que está descubriendo. Por eso los skills de comunicación son súper importantes. Yo espero que si finalmente conseguís vuestro objetivo, os veamos tocando canciones de lo que queráis, flotando en el espacio, como hacen ya algunos astronautas por ahí. Qué bueno. ¿Tú siempre has querido ser astronauta? Sí, desde chiquitito. ¿Y por qué? Bueno, mi padre ponía siempre los documentales de Cosmos en la tele de Carl Sagan y veía pues todas las maravillas del universo y me sentía muy atraído por todo lo relacionado con el espacio. ¿Y en tu familia qué dicen? Pues nada, lo asumen, me quieren por ello y me respetan, sobre todo mi mujer, que la verdad es que si no fuera por ella, por toda su comprensión... ¿Ella tiene algo que ver con este mundo? No tiene nada que ver, pero si no hubiera sido por su comprensión y por su apoyo, yo no hubiera llegado donde estoy. ¿Y del riesgo, del miedo, de la posibilidad de que pase algo? ¿De eso pensáis o no es una variable que tenéis en mente? Sí, riesgos siempre existen. El riesgo nulo no se puede descartar. Lo que pasa es que se invierte tanto dinero y hay tantas pruebas y tantos test que al final la tasa de éxito se va aumentando misión tras misión y al final... A mí lo que me llama la atención, aunque es un poco peliculero, que se ve mucho en las películas, es el momento del despegue, cuando los astronautas están sentados, atados en la cuenta atrás y empieza la nave a temblar y digo, ¿cómo puedes mantener ahí la calma? Que imagino que calma no es, porque estarán nerviosos igual, pero ¿cómo se puede aguantar esa tensión? La adrenalina a tope. ¿Y tú, Guillermo, siempre has querido ser astronauta? Bueno, desde pequeñito, por supuesto. Yo creo que es un sueño de muchos de los niños. Y ahora, pues, en la época que estamos viviendo, que es muy emocionante, porque tenemos, por un lado, las misiones como la que participa Jorge, ¿no?, a Marte, de exploración de otros planetas, incluso de exoplanetas. Luego también el desarrollo del Human Spaceflight, de los vuelos tripulados, pues es cada vez más grande, ¿no? La irrupción de las empresas privadas como SpaceX y otras pues está haciendo que sea mucho más accesible el volar y el que haya más astronautas. Por tanto, pues creo que vamos a vivir una época muy importante y a mí me gustaría estar ahí. ¿Tú qué edad tienes, Guillermo?
29 años. 29. ¿Y tú, Jorge? 40. Bueno, mira, todavía voy a poder apuntarme. Entonces, aquí, ¿qué es lo bueno? ¿Ser mayor o ser más joven? Porque claro, uno piensa más joven, pues tiene más capacidad, porque está más joven, está mejor físicamente, pero a lo mejor en la cabeza y en los conocimientos es mejor ser un poco mayor. ¿Ahí cómo funciona esto, Jorge? Bueno, es justo lo que has comentado, es un poco de todo. Cuanto más joven, mejor condición física, pero también es verdad que la edad te da experiencia, te da conocimientos. Y luego estudias o lees estudios de NASA donde se demuestra que la permanencia prolongada en el espacio es más favorable en las personas con mayor edad porque tienen menos probabilidad de contraer cáncer. Por ejemplo, en un viaje a Marte se prefiere que sean pues astronautas de mayor edad que hay menos posibilidad de tener un cáncer en Marte. Cuanto mayor es la edad del astronauta, menos probabilidad de contraer cáncer en un viaje prolongado. Por ponerte uno de los beneficios que tiene tener más edad, además de tener más experiencia y más bagaje, como si dijéramos. Y a ti, Guillermo, lo que te pasará con la edad, que a lo mejor te van a decir, pues va usted en la próxima convocatoria. Bueno, es verdad que la media de la selección de astronautas suele ser esta de 34, 36 años. Luego, de selección, otra cosa es cuando vuelan, ¿no? Que vuelan 4 años más tarde. Pero es verdad que un perfil más tipo el de Jorge pues es óptimo también por lo que decía, por experiencia, porque ha pasado por escenarios que pues obviamente yo no he pasado, y sobre todo porque hay una cosa muy clara, que el desacondicionamiento físico ocurre más en las personas que más en forma están. Es decir, estar excesivamente en forma no es algo bueno, contrario a lo que se pueda pensar, es algo malo, porque el desacondicionamiento físico, la pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, pérdida de función de la fuerza, pérdida cardiovascular, es mayor en las personas que están excesivamente en forma. Así que hay que tener ahí un equilibrio. ¿Y sabéis cuántos se van a presentar, Jorge, más o menos? La verdad es que no. La última convocatoria fueron, si me corrige Guillermo, en el 2009 70.000 personas en toda Europa. Sí, es un número que puede parecer muy alto. A mí me resultó muy bajo para ser un continente entero. Pues 70.000 aspirantes astronautas me parecen muchísimos. ¿Para cuántas plazas? 7, ¿no? 7 sí, plazas o 6. Bueno, eran 6 plazas, luego se unió Maurer en el 2000, más adelante. Pero son evidentemente muy pocas plazas. La probabilidad es baja, pero hay que intentarlo. No podemos tirar la toalla. No, sobre todo no. Y yo deseo que los dos, aunque compitáis por los puestos, pero que os den el puesto a los dos. ¿Hay algún país de Europa con más tradición, donde se presenta más gente? Sí. Alemania, Francia, es decir, al final los partners que más dinero ponen en la Agencia Espacial Europea, y esto pues queda mal decirlo así, ¿no? Pero es que es así, también se seleccionan en función del dinero que ponen, pues eso, en Alemania, son Francia, es Italia, Reino Unido, ahora no sé qué va a pasar con el tema del Brexit. Como dice Guillermo. A lo mejor aquí puntúa que tenemos un ministro astronauta. Sí. Ponedlo vosotros por si acaso. Lo del ministro. Jorge, Guillermo, muchísimas gracias a los dos, muchísima suerte. A ver si en una misión nos vemos a vosotros ahí, pues siempre podremos decir, nosotros hablamos con ellos. Conectamos con ellos, exacto. Bueno, eso, primera entrevista, por favor. Por favor, a nosotros, exclusiva, claro que sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Un beso, Nacho, Nuño, hasta la semana que viene. Martes.